Jóvenes, bienvenidos una vez más a otro videíto de este mini curso que estamos lanzando. Estamos ahorita en el área de lo que es software. Entonces, ¿qué otro software vamos a estar ocupando en este trabajo? Entonces, vamos a pasar a la compu y vamos a ver dos software más. El primer software se llama 3U Tools. Este es un programa gratuito, ¿ok? Este lo pueden descargar en 3u.com, ¿ok? Ahí lo descargan, aquí les da la opción de una vez, le dan descargar y ya les aparece para que lo descarguen, pues. Entonces, ¿qué podemos usar en este programa? Miren, pues, vamos a conectar en este caso mi teléfono. Ahí conecté mi teléfono. Le di a aceptar y este teléfono entonces me va a dar varias opciones. Este teléfono de primero me va a empezar a decir qué modelo es mi teléfono, cuánta capacidad tiene. Ahorita está diciendo no carga, pero creo que es por el cable. ¿Oyen? Después va a decir que está cargando, ¿ok? Entonces me está diciendo mi modelo, me está diciendo la versión de mi software, si lo tengo el jailbreak, si está activado, qué modelo es, qué producto de modelo es. Me está diciendo el modelo sales number. Model es como el modelo de venta, mi número de serie, mi número de email y más cosas acá. Me dice Apple ID, que está encendido, que tiene iCloud, cuándo me lo vendieron, que si puedo revisar si está en garantía, qué país, qué CPU trae, qué tipo de disco y cuántas veces lo he cargado, ¿ok? Ahí apareció que está cargando, miren, PC Charging dice, ¿ok? Entonces, cosas que nos pueden servir de este programa muy importantes son las siguientes. Una es cuando un teléfono llega a mi taller, lo primero que hacemos es conectarlo acá. ¿Por qué les digo esto? Ahorita se lo voy a enseñar, pero lo hacemos por dos razones. Una, por protegernos ante esos clientes que le debió un teléfono por pantalla y ahora se descarga rápido. O mire, me cambiaron las piezas y esas cosas. Entonces este programa les puede dar mucha información. Por ejemplo, si le dan clic acá donde dice detalles, aquí donde está la batería, esto cuando estemos en la clase de carga vamos a ver cómo es de importante que le dé acá la información de la batería. Esta información lo da una línea muy importante que vamos a estar viendo más adelante. Pero cuando ustedes tengan un iPhone que no carguen o que se reinicia, lo primero que hagan es conéctenlo y vea que aparezca la información de la batería. Si les aparece no data es porque su teléfono no está leyendo la información de la batería y por eso se está reiniciando. Entonces, si yo le doy en detalles, miren lo que me aparece, una información completa de mi batería. Me dice cuántas veces la han cargado, de qué capacidad es, qué capacidad está diseñada y de qué capacidad está ahorita. La vida útil de mi batería. Aquí las baterías cuando están abajo de 80% ya las tienen que cambiar. Apple es mero creído en esto y también tienen número de serie de las baterías. Si está cargando, el voltaje, todo, la temperatura de mi batería, quién la vendió y en qué fecha la fabricaron. Entonces esta información les va a ayudar a ustedes para saber si su batería está bien o está mal, ¿ok? Entonces eso les va a ayudar muchísimo. Ahora bien, ¿qué otra cosa yo puedo ver? Es aquí donde dice verificar el reporte. Esto me da un reporte completo de todas las partes de mi computadora, ¿ok? Todas las partes de mi computadora me da un reporte de todo lo que tenga que ver con mi teléfono. Me dice el modelo, me dice, por ejemplo, que si trae cámara, de cuánto modelo es, toda la información, ¿verdad? Pero hay información muy importante que se los da, por ejemplo, si le han cambiado la batería, si le cambiaron el número de serie, con qué. Esto lo que les da acá es con qué board salió y con qué board está ahorita. ¿Ok? Eso amarra el email con toda esta la información que es de la fábrica y lo que tiene ahorita. Entonces, esto les está diciendo que si alguna parte de su teléfono ya se la cambiaron, que si le quitaron partes y todo eso. Entonces, esto es muy importante. Porque ustedes le pueden conectar esto y enseñarle al cliente, mire, fíjese que a este ya le cambiaron su cámara frontal, por ejemplo, o mire, fíjese que a este
ya le cambiaron la batería. Entonces de esa manera ustedes se pueden proteger ante esos clientes tóxicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos por acá, Edgar? Entonces, miren, pues, si le dan en apps, les va a aparecer un historial de todas las aplicaciones de su teléfono. Si le dan en ringtones, igual. Si le dan en fondos de pantalla, igual. Vamos a regresar acá. Donde yo ocupo bastante esto es donde dice backup. Aquí en backup yo puedo hacer un backup de mi teléfono, pero lo bonito de este programa es de que les da, por ejemplo, si yo puedo hacer un backup pero customizable. Por ejemplo, solo quiero las fotos, solo quiero los contactos, solo quiero los ringtones. Entonces ustedes le pueden dar a cualquiera que ustedes quieran, o también les aparece acá el listado de todos los backups que hayan hecho, ¿ok? Entonces, esto nos permite hacer backups más sencillos, porque por ejemplo hay un cliente que solo quiere las fotos, entonces le hacemos un backup de fotos. Yo ocupo mucho esta función. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Acá les aparece toda la información de su teléfono, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo archivos en mi teléfono, si yo tengo datos que no les sabría decir qué es, UDisk, creo que es para ocupar alguna memoria externa, videos de mi teléfono, los libros de mi teléfono, ahí aparecen todos los libros, música que yo tengo en mi teléfono, fotos, que no vamos a abrir fotos. ¿Qué más tenemos por acá? Acá vamos a estar ocupando también esta opción que dice flash. Entonces esto les da diferentes formas de poder flashar el teléfono. La verdad es que les mentiría para qué es cada una de ellas. Tal vez más adelante puedo hacer un video y decirles, bueno, Easy Flash hace esto, iTunes Flash hace esto, Pro Flash hace esto, Multi Flash hace esto, etcétera, ¿ok? Entonces no me voy a extender mucho acá. Yo ocupo bastante este software para ver acá lo que es la información de la batería. Ahora bien, si ustedes me preguntan, Edgar, entre TreeSUTools o iTunes, es exactamente lo mismo, solo que este programa iTunes es un programa como un poquito más complicado que usar, ¿verdad? Ya yo creo que la mayoría que estamos reparando Apple en algún momento hemos trabajado con iTunes. iTunes pues tiene años en el mercado. Entonces este programa es un poquito como más estricto a la hora de querer trabajar. Entonces yo siempre trabajo con TreeSUTools. Ahí le cargo backup a mis teléfonos, a los teléfonos de los clientes. Ahí cargo software, ahí actualizo, ahí veo la información de la batería, entre muchas cosas más, ¿ok? Entonces vamos a dejar por acá la clase. Esto sería otro de nuestros programas gratuitos que vamos a estar utilizando cuando ya empecemos a ver todo lo que es diagnóstico. ¿Okay? Entonces, señores, espero les saquen el provecho, descarguen este programa, es gratuito, empiecen a ocupar, conecten su teléfono y vean qué les aparece. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.